Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. La Knesset aprueba en primera lectura el controvertido proyecto de ley para la investigación del 7 de octubre a cargo de funcionarios designados políticamente. El embajador israelí en Estados Unidos afirma que Jerusalén considera que el acuerdo con Líbano reemplaza el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Todos los expresidentes vivos de la Corte Suprema israelí critican duramente al gobierno por no respetar el fallo judicial. Antes del viaje de Trump a Turquía, Netanyahu afirma que Ankara no debería adquirir aviones F-35. Gadi Eisenkot se está convirtiendo en el rostro del movimiento anti-Netanyahu. Estos son los temas de hoy, aquí en el informativo de Radio Sefarad. El lunes, la Knesset, el Congreso israelí, aprobó por unanimidad, dado que la oposición se negó a votar, en primera lectura, una controvertida ley que establece una comisión de investigación designada políticamente para esclarecer los fallos relacionados con la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023. Esta ley otorgaría al gobierno en funciones en el momento de los atentados la facultad de designar unilateralmente al organismo que investigará su propia actuación. La oposición ha boicoteado el proyecto de ley durante todo el proceso legislativo y ha prometido no cooperar con la comisión política propuesta. Los diputados del Likud, Dan Ious y Julie Edelstein, este último, tras haber anunciado recientemente su salida del partido, no participaron en la votación. Ambos han desafiado repetidamente a la coalición en cuestiones legislativas controvertidas. La legislación volverá ahora a la Comisión de Constitución de la Knesset, donde se preparará para sus dos últimas votaciones, que se espera que se aprueben la próxima semana antes de la disolución prevista de la Knesset para las elecciones del 17 de julio. La propuesta, impulsada por el diputado del Likud, Ariel Kalner, exige una supermayoría en la Knesset, 80 de los 120 diputados, para nombrar un comité de investigación de 6 miembros y a su presidente. Si no se llega a un acuerdo en 2 semanas, tanto la oposición como la coalición podrán elegir 3 miembros cada una, a quienes se unirán 4 miembros supervisores que representarán a las familias afectadas. Sí, bueno, este es un tema que en Israel duele mucho porque evidentemente ya han pasado casi 3 años desde los ataques del 7 de noviembre, que han sido un escándalo a nivel de la seguridad nacional. No olvidemos que hasta unas semanas antes de ese ataque, pues Netanyahu se presentaba a sí mismo como Mr. Security, el capo de la seguridad nacional en Israel. Y resulta que pues la seguridad no era tal. Hubo algunos despidos de bajo grado entre los responsables militares, pero nunca nadie ha asumido las responsabilidades políticas que en definitiva se deben atribuir al propio primer ministro que estuvo a cargo de este escándalo para la seguridad nacional, que fue el ataque del 7 de octubre de 2023. Y los escándalos siguen porque ahora, apoyado en una coalición de gobierno que tiene la mayoría simple, pues ha decidido que por las presiones populares va a haber una comisión de investigación, pero que está designada por el propio gobierno. Es decir, esta comisión va a ser la que examine qué tal se ha portado Netanyahu y su gobierno, y estará compuesta por gente fiel a Netanyahu. Esto evidentemente no es de recibo, y la oposición en bloque se ha negado siquiera a votar, ni siquiera en contra de esta ley que han propuesto, porque la consideran totalmente inapropiada e indigna, y esperan que, bueno, como este tipo de leyes, lo que se llaman leyes básicas en Israel, que es un país que no tiene constitución y tiene muy pocas leyes básicas, pues se necesita para ello una supermayoría, es decir, 2/3 del quórum de la Knesset, del Congreso, es decir, 80 de los 120 diputados, para nombrar un comité de investigación de 6 miembros y a su presidente.
pero si no se llega a un acuerdo en estas próximas 2 semanas antes de que se disuelva la Knesset, tanto la oposición como la coalición podrán elegir miembros, 3 miembros cada una, y a ellos se unirán 4 miembros que representan a las familias. Pero es una solución que realmente disgusta mucho a un sector muy grande de la población. Se puede decir prácticamente la mitad de la población está en desacuerdo con este tipo de autoinvestigación, y no olvidemos que entre los que lo apoyan hay muchos partidos. Bueno, una parte de la coalición son partidos cuyos miembros o votantes mayoritariamente no hacen el servicio militar, no forman parte de los servicios de seguridad, y por lo tanto pues esto les cae bastante lejos y les importa menos que, por ejemplo, la financiación de las escuelas que suplen de cara al gobierno la ley del servicio militar obligatorio. El embajador israelí en Estados Unidos, Yehiel Leiter, declaró el lunes que Jerusalén considera que el acuerdo marco que firmó el mes pasado con el Líbano sustituye al memorando de entendimiento que Washington firmó con Irán poco más de una semana antes. Leiter también argumentó que los informes sobre una ruptura entre Estados Unidos e Israel son exagerados y dijo que la próxima ronda de conversaciones entre Beirut y Jerusalén está programada para comenzar la próxima semana. Si bien Estados Unidos medió en las conversaciones entre Jerusalén y Beirut que condujeron al acuerdo marco en el que las partes acordaron impedir que Irán influyera en los acontecimientos en el Líbano, el memorando de entendimiento que el presidente estadounidense Donald Trump firmó posteriormente con Irán pareció socavar el canal de comunicación entre Israel y el Líbano, al extender específicamente el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán para incluir al Líbano y exigir el fin de las operaciones militares en el país. Leiter argumentó que el memorando de entendimiento es simplemente un documento destinado a reabrir el estrecho de Hormuz después de que Irán lo cerrara en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes, por lo que no supone el fin de la operación contra Irán y su programa nuclear. Sí, esta es una discusión que ya viene ocupando titulares desde hace varias semanas, es decir, este memorando de entendimiento que todavía parece que algunas de las partes no lo entienden bien, valga la redundancia, pues no solamente supone el fin de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, sino que el primer paso tampoco está siendo acatado sin problemas, como es la reapertura del estrecho de Hormuz y el inicio de las negociaciones para el desarme nuclear. Pero lo más inquietante de todo esto es que de alguna manera Israel y Líbano, ambos dos, no han participado en la firma de este memorando, ni de este acuerdo, ni de esta paz entre Estados Unidos e Irán, y sin embargo, pues parece que los términos indican que están obligados a hacer lo que allí se indica, entre otras cuestiones, digamos, que Israel ya deponga totalmente las armas contra cualquier ataque en territorio libanés, es decir, contra el grupo Hezbollah, y también es un balde de agua fría para los propios libaneses que estaban ya entusiasmados con la idea de librarse del secuestro del país que mantiene desde hace más de 40 años el grupo Hezbollah afín a Irán, y que pues ha llevado el país a la ruina total, no solamente económicamente, sino también en el aspecto social e incluso de seguridad, porque el grupo Hezbollah, siendo un grupo terrorista que no es el ejército oficial del país, pues está mucho mejor pertrechado que el ejército nacional, y ese es el problema del compromiso que pueda llegar a adquirir el gobierno libanés de desarmar a Hezbollah si éste no depone las armas, digamos, voluntariamente, que seguramente no lo hará.
Todos los expresidentes vivos del Tribunal Supremo israelí condenaron conjuntamente el lunes el anuncio del gobierno realizado el domingo de que si reconoce como válido un fallo del máximo tribunal, afirmando que negarse a respetar u obedecer las decisiones judiciales es el último clavo en el ataúd de la democracia. Los 5 expresidentes del Tribunal Supremo, Aaron Barak, Dorit Beinish, Asher Grunis, Esther Hayut y Uzi Vogelman, afirmaron que la declaración del gobierno crearía una anarquía jurídica. Los magistrados jubilados afirmaron que para evitar tales resultados, el gobierno debería anunciar de inmediato su compromiso de acatar las sentencias judiciales. Bueno, la guerra soterrada o no tan soterrada entre el poder ejecutivo y el poder judicial en Israel lleva muchos meses y yo diría años en el centro del escenario interno israelí. Y ahora pues con estas destituciones y nuevos nombramientos que se quieren hacer de jefes de la cuestión judicial en el país nombrado por el propio gobierno, pues sería como poner, como dicen ellos, un clavo en el ataúd de la democracia, ¿no? Y dejar enterrado esta separación de poderes en Israel. Ya hemos visto, y si no, pues se los explico, que tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, es decir, la Knesset, pues pertenecen, digamos, siempre a la misma corriente. Es decir, es la mayoría del poder legislativo, la Knesset, es la que propone quién va a ser el jefe de gobierno. Por lo tanto, hay un vínculo establecido por cuestiones políticas. Pero desde hace 40 o 50 años el poder judicial se había independizado del poder político, del ejecutivo y del legislativo, y ahora vuelve a ponerse en consideración que es mejor para los partidos que gobiernan pues tener un control absoluto de lo que pasa en el país, cosa que seguramente a fines de gobierno es más sencillo, pero a fines de democracia pues la cosa no lo es tanto. Mientras el presidente estadounidense Donald Trump se dirige a Turquía para una cumbre de la OTAN, el primer ministro Benjamin Netanyahu instó el lunes a Washington a no vender armamento avanzado a Ankara y, en particular, aviones F-35. Netanyahu calificó a Turquía como un régimen infectado por los hermanos musulmanes, un movimiento extremista que odia a Estados Unidos y grita «muerte a Estados Unidos». No creo que deban proporcionarles F-35 ni motores para sus aviones de combate, insistió. El mes pasado, Trump pareció indicar que accedería a vender a Turquía motores para los cazas F-110 y readmitir al país en el programa F-35. Netanyahu argumentó que tal medida perturbaría el equilibrio de poder en Oriente Medio, que en última instancia está garantizado por la superioridad aérea de Israel y también por la postura de Estados Unidos en la región. Israel cuenta con decenas de aviones F-35 en su inventario. Sí, los aviones F-35 son los más avanzados, son aviones indetectables por el radar y son de fabricación estadounidense. Ya hubo algo similar, una protesta similar de Israel cuando se vendieron estos aviones a Arabia Saudita, pero digamos que dentro del mundo musulmán, Arabia Saudita hoy en día no está en una postura anti-israelí tan remarcada como está Turquía con el gobierno de Erdogan. Así que lo que se trata de ver es en qué medida Estados Unidos puede ejercer algún tipo de control sobre la utilización de estos aviones tan avanzados y que no sean empleados ni contra Estados Unidos ni contra sus aliados, entre ellos Israel. Cuando Gadi Eisenkot subió al podio en el acto de lanzamiento oficial de su nuevo partido la semana pasada, su mensaje se transmitió no solo por lo que dijo, sino también por cómo lo dijo. Eisenkot es el último de una larga lista de aspirantes que buscan derrocar al primer ministro Benjamin Netanyahu,
quien ha liderado Israel casi ininterrumpidamente desde 2009. Pero a diferencia de otros contendientes, el contraste entre el primer ministro y su oponente fue evidente desde el principio. Netanyahu es un orador consumado que se siente como pez en el agua bajo los focos. Casi siempre viste traje y corbata, sabe cuándo intensificar su voz y cuándo hacer pausas para crear impacto. Sabe cómo lograr que el público aplauda, sabe cuándo bromear, cuándo exhortar, cuándo advertir. No tiene reparos en mencionar la muerte de su hermano en combate para enfatizar un punto. A veces incluso trae accesorios. Eisenkot no es así. Cuando el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel subió al escenario, ni siquiera saludó a la multitud que se había congregado para escucharlo. Y cuando comenzó su discurso lo hizo en un tono casi monótono, con pocas inflexiones y con el candidato, de semblante serio, mirando directamente a la multitud con modestia, vestido con un traje de cuello abierto. Es bien sabido que perdió a su hijo y a 2 sobrinos en combate tras el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, pero no los mencionó directamente ni una sola vez. Tampoco mencionó a Netanyahu por su nombre. Abriremos un capítulo nuevo y mucho mejor en la historia de Israel. Lo escribiremos juntos, afirmó. Los dirigentes utilizan el término unidad nacional como una cínica campaña electoral. Haré todo lo posible por unificar la nación. Eisenkot propone una nueva era en el gobierno israelí, presentándose como una alternativa no solo a Netanyahu, sino también a Naftali Bennett y Yair Lapid, quienes se unen a él en la oposición al primer ministro. Sus plataformas se acercan más a la de Eisenkot, pero su imagen y estilo, pulidos, probados en encuestas, con dominio del inglés y cómodos ante las cámaras, son sin duda producto de la era Netanyahu. La personalidad y la biografía de Eisenkot reflejan la apuesta de que su país está preparado no solo para una política diferente, sino también para un político distinto. La cuestión es si un candidato directo y sin rodeos, que se presenta por primera vez a primer ministro, podrá superar una campaña tan dura, especialmente frente a un líder veterano con un talento innato para ganar elecciones, que lucha desesperadamente por su supervivencia política. Bueno, para saber qué pasa con esto, tendremos que esperar, ya saben, para mediados de septiembre sabremos qué pasa con el gobierno de Israel, quién es el candidato más votado y si es capaz de armar una coalición de gobierno, que no siempre van de la mano estos dos conceptos. Lo que sí es una nota de aire fresco, la irrupción de Eisenkot, que es diferente a los que hasta ahora lideraban la oposición a Netanyahu, que de alguna manera también seguían su estilo, el estilo de Netanyahu, al menos en las formas exteriores, en el dominio del inglés, de ser afables, de tener una retórica impecable, de ser bastante, atractivos en el sentido no estético, pero sí de conducción de los discursos. Eisenkot es todo lo contrario y a veces pues estos fenómenos acaban imponiéndose como un poco de aire fresco en unas democracias algo estancadas. Sirvan de ejemplo, por ejemplo, lo que ha supuesto pues Trump en la política estadounidense desde hace más de una década, que impuso un estilo muy diferente al que venía siendo antes, y también, por mencionar y tirar para mi casa, también el estilo del presidente argentino Javier Milei, que se diferencia mucho de los candidatos que han habido en la Argentina en los últimos tiempos. Quizás llegue la hora también para que Israel haga este cambio. Lo sabremos, como decimos, a mediados de septiembre, cuando sean las elecciones, y algo después cuando se conforme una mayoría de gobierno. Así finalizamos este informativo de hoy en Radio Sefarad, donde mañana les esperamos con más noticias.